Y damos gracias al Señor por este tiempo que tenemos, ¿verdad? En esta nueva reunión virtual que Dios nos permite compartir con todos y cada uno de ustedes. Es una bendición el poder, una vez más, permitirle al Señor y al Espíritu Santo de Dios que nos dé luz y sabiduría para que podamos comprender todo este regalo maravilloso que Él nos ha dado y que tiene que ver con esta nueva vida, con la vida eterna, con la vida divina, con la vida poderosa de Él, que es nuestra vida el día de hoy. Y esa es la vida que efectivamente nosotros estamos descubriendo, algo que el Señor tenía guardado en lo más profundo de su corazón desde antes de la fundación del mundo, para que ustedes y yo en este tiempo podamos disfrutar de su amor, de su gracia, de su misericordia, porque Él ha hecho nuevas todas las cosas. Y es maravilloso el que nosotros podamos entrar en este nuevo orden de esta nueva creación de Dios, que es totalmente distinta y diferente a la creación antigua, a la creación que tuvimos en nuestro primer hombre, en el hombre adámico, en Adán. Y todavía muchos de nosotros estamos experimentando y viviendo, pero que nos trae muerte, que nos trae luchas, que nos trae dolor, sufrimiento, que nos trae pecado, injusticia y muchas cosas, temor, miedo. Esas cosas de las cuales el Señor nos ha querido librar. ¿Y cómo nos ha librado? Pues quitándonos la vieja vida, llevándola a la cruz del Calvario, sepultándola justamente con Cristo o juntamente con Cristo, y dándonos una nueva vida a nosotros, ¿verdad? Arrancando en la resurrección de Jesucristo. Y lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con cuál es nuestra verdadera posición hoy, ¿verdad? Nosotros en nuestra primera creación arrancamos en Adán y terminamos en la cruz del Calvario en Cristo. A todos los que hemos aceptado la abundancia de su gracia y el don de su justicia. Muchos todavía no experimentan esto, no porque no lo puedan hacer, sino porque aún no lo han creído o aún no ha llegado a ellos la verdadera palabra del Evangelio, las buenas noticias de salvación. Cuando estas buenas noticias llegan a los corazones de las personas, evidentemente nos vemos abrumados por el amor que Dios ha tenido para con nosotros, y lo único que podemos hacer es recibir y escoger el obtener toda esta gracia que Dios ha derramado sobre todas nuestras vidas. Esto es algo totalmente distinto y diferente a la vida vieja, a la vida adámica, anterior, a la vida antigua. Y es por esto que hoy lo que estamos intentando hacer es descubrir esta nueva vida. Descubrir este regalo maravilloso que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Y para que esto pueda suceder, lo primero que debe acontecer es que el Espíritu Santo nos revele estas cosas. Y lo primero que sucede es que la palabra de Él llega, la palabra verdadera del Evangelio, llega a los corazones de los seres humanos, y los seres humanos tenemos el privilegio de poder efectivamente recibir esa fe de parte de Dios mismo, que es parte del regalo que Él nos da. Y en esa fe, efectivamente, nosotros podemos ciertamente creer en Él y recibir, ¿verdad?, toda la bendición que Él es. Así que de esto es lo que se trata efectivamente el Evangelio de la verdad, y de lo que se tratan estas charlas, porque finalmente esta no es una prédica, o no pretende ser una prédica, ni siquiera pretende ser una enseñanza. Si es que alcanzaríamos simplemente a este nivel, pues no tendría sentido el que estemos reunidos. Esto tiene que descubrir la realidad de la obra de Cristo en tu corazón, en tu propia vida. Y esto tiene que convertirse en una experiencia viva, permanente y continua. Y a esto es lo que el Señor nos quiere traer, a que descubramos lo que Él ha hecho en nosotros, que no tiene nada que ver con cambiar nuestra vida, no tiene nada que ver con hacernos mejores personas, no tiene nada que ver con darnos cosas, no tiene nada que ver con que ganemos el cielo, ni etcétera. Tiene que ver con que efectivamente disfrutemos, experimentemos, expresemos y manifestemos
en cada uno de nosotros la vida que Él es. De eso tiene que vivir. Y la vida que Él es todo lo que necesitamos. De hecho, la Escritura dice que Él tiene que llegar a ser el todo y en todos. Ese es el propósito y la meta de Dios, llegar a ser el todo y en todos, no solamente en algunos, no, en todos, ¿verdad? Pero el todo, es decir, todo lo que tú necesitas para poder vivir esta vida maravillosa es la vida de Cristo. Y por esto es que la respuesta de nuestro Padre para cada necesidad del ser humano es Cristo, no es cosas. No es el que el Señor me dé esto o me quite lo otro. Este es un enfoque religioso de nuestra relación antigua con el Señor, en donde nosotros estamos enfocados en nuestras debilidades y en nuestras falencias, ¿verdad? Y ahí es donde, como estamos enfocados en nosotros mismos, nos vemos con muchas necesidades y esas necesidades nosotros pedimos que Dios las supla. Pero esto no es así. El Señor suplió todas nuestras necesidades desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Y la respuesta de Él categórica siempre ha sido la misma: Cristo Jesús. Cristo Jesús. Cristo, ¿verdad? No es alguien simple y sencillamente que está fuera de mí. Dios me ha hecho parte integrante de Cristo. Dios me ha hecho uno con Él, al punto que Él dice que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y una característica principal de un miembro del cuerpo es que efectivamente es partícipe de la misma vida. Si no, no puede ser efectivamente miembro de un mismo cuerpo. Así como mis manos, mis pies, mis ojos y todos los miembros de mi cuerpo comparten mi propia vida y por eso son míos. Asimismo, cuando nosotros compartimos la vida de Cristo, ¿verdad? Somos miembros del cuerpo de Él y Él comienza a manifestarse a través de cada uno de nosotros. Y ahí hay también una revelación maravillosa que el Señor nos tiene que mostrar a todos nosotros, ¿verdad? Y es que Él se va a mostrar como Él es, poderoso y grande a través de todos los hermanos. A esto es lo que la Escritura llama eclesía. La eclesía no es más que una especie de una gran feria de Cristo, es decir, feria de Cristo expresada y manifestada en cada uno de sus miembros. A través de cada uno de sus miembros, Cristo manifiesta, ¿verdad?, sus diferentes aspectos. Y por eso es que el Señor a uno nos ha hecho una cosa, a otros nos ha hecho otra cosa, pero finalmente todos estamos unidos, ¿verdad? Y expresamos y manifestamos a nuestro Dios poderoso y maravilloso. Yo quisiera que me acompañen. En el libro de Eclesiastés tenemos una declaración maravillosa de parte del Espíritu Santo que debe partir o que debe de alguna manera permitirnos a nosotros el entender el corazón de nuestro Padre y todas las cosas que Él ha hecho, como todas las cosas que Él hace son inmutables y no se pueden borrar. Es decir, todo lo que Él hace es perfecto y efectivamente nosotros tenemos que regresar, si queremos, ¿verdad?, a justamente la perfección de todo lo que Él ha hecho. En el libro de Eclesiastés, estamos en el capítulo 3, versículo 14, hay una declaración que dice algo así, maravillosa. Dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres, ¿verdad? Otra vez lo repito. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman todos los hombres. Entonces aquí estamos viendo una declaración maravillosa del Espíritu Santo de Dios, que todo lo que Dios hace es inmutable. Partiendo del hecho de que como Él es bueno, todo lo que Dios hace es bueno, y efectivamente esto lo vemos, por ejemplo, nosotros plasmado en el libro de Génesis capítulo 1, cuando Él comienza a crear todas las cosas, ¿verdad? Y en cada día, después de haber creado las cosas, Él decía que vio Dios que lo que había hecho era bueno.
Y usted vea que en el día 1, en el día 2, en el día 3, en el día 4, en el día 5, ¿verdad? Se repite esta misma perspectiva al final. Y vio Dios lo que había hecho y he aquí que era bueno. ¿Ok? Todo lo que Dios hace es bueno. Si nosotros sumamos esta idea central de que todo lo que Dios hace es bueno, es decir, obedece a su naturaleza que es buena, ¿ok? Entonces también podemos decir que todo lo que Dios hizo es bueno, efectivamente, y todo lo que Dios ha hecho, de acuerdo al libro de Eclesiastés, es inmutable, porque a todo lo que Dios hace no se le puede quitar ni se le puede añadir. Siempre será así como Dios ha hecho todas las cosas. Entonces, esta declaración para nosotros es muy importante porque si nosotros vamos a los arranques de la creación de Dios, vamos a encontrar efectivamente una creación buena y una creación perfecta. Así que en cada día de la creación usted va a ver que el Señor dice, Él mismo da testimonio, porque no había nadie más quien dé testimonio. Y el mismo Espíritu Santo dice, ¿verdad? He aquí y vio Dios lo que había hecho, eso que había hecho fue bueno. Entonces, él mismo dando testimonio de que estaba satisfecho de la obra que había realizado. Y dentro de esta perspectiva, llegamos efectivamente al día sexto, al último día de la creación. Una vez que Dios había hecho absolutamente todas las cosas buenas, todas las cosas maravillosas, ahora sí dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Verdad? Y en el versículo 27 de Génesis 1, la escritura dice, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y cuando Dios crea al hombre al final de toda su creación, es decir, el hombre no participó ni en el día primero, ni en el día segundo, ni en el día tercero, ni en el día cuarto, ni en el día quinto, ¿verdad? Sino que recién el hombre comenzó su existencia en el día sexto, pero con efectivamente una base, ¿verdad? Que nos muestra el corazón que Dios siempre tuvo para el ser humano, es decir, para usted y para mí. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Es decir, otra manera de decirlo es, hagamos al hombre de nuestra misma especie. O hagamos al hombre igualito a nosotros, ya para decirlo más en nuestro idioma castellano latino, ¿ok? Hagamos al hombre igualito a nosotros, igual a nosotros. Ese fue, ¿verdad? Efectivamente el propósito central por el cual Dios creó al hombre. Y cuando Dios había creado todas las cosas, y solamente al final Dios crea al hombre, efectivamente la idea central era que el hombre, y de hecho el Señor mismo también lo dice, que el hombre señoree sobre toda la creación de Dios. Ese es el propósito de Dios, ¿verdad? Por el que usted y yo hayamos sido creados, ¿no es cierto? Pero cuando Dios crea al hombre, inclusive aquí hay una connotación importante, en Génesis 1:31, ¿no es cierto? Ya Dios había hecho todas las cosas maravillosas, los cielos, la tierra, los animales, los peces, todo tipo de vida marina, todo tipo de vida terrestre y todo tipo de vida aérea, ¿verdad? Habían plantas, animales y la creación de Dios estaba pujante y maravillosa. Y en el último día, en donde Dios recién crea al hombre, lo hace partícipe para que señoree toda su creación, dice Génesis 1:31 algo maravilloso, dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Ya no es solamente, ¿verdad?, lo que estaba haciendo cada día, sino que ahora ve todo en su contexto, pero también incluido al hombre, porque todavía el hombre, como nosotros decimos, no había sido creado. En Génesis 27 Dios crea al hombre. Y en Génesis 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, pero bueno en gran manera. Ahora él estaba absolutamente satisfecho y ya no solamente utiliza la palabra bueno, sino bueno en gran manera, o sea, buenísimo. ¿Por qué? Porque había hecho al hombre a su imagen y semejanza. Imagínense el tipo de relación, la opinión, la razón y el porqué de su existencia, de cualquier ser humano sobre esta tierra.
Todos los hombres efectivamente participamos de la misma creación de Dios. Y si usted ve esta perspectiva en la que Dios dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí era bueno y bueno en gran manera, y ahí dice, y fue la tarde y la mañana del día sexto, ahí acabó toda la creación de Dios, ¿no? Y vemos en el versículo siguiente que el Señor entra a descansar en el día séptimo, así que al hombre lo introduce en sus vacaciones. El Señor crea al hombre solamente para introducirlo en el disfrute de todo lo que Dios es y todo lo que había hecho. Dios no hizo participar al hombre en su trabajo, porque Dios nunca quiso que el hombre se esfuerce, que el hombre sude, ¿verdad? La pepa gorda para ganarse el pan. Dios lo que siempre quiso es introducir al hombre en su abundancia, introducir al hombre en toda su grandeza. Y resulta que lo crea al final para que ahora el hombre pueda descansar con él en el día séptimo y gozarse de todos los beneficios y de toda la obra que nuestro Padre había hecho. Entonces, lo primero con lo que nos vamos a quedar el día de hoy es el hecho de que el libro de Eclesiastés nos dice todo lo que Dios hace es perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni se disminuirá. Y como el Espíritu Santo mismo nos dice que todo lo que Dios hace es perpetuo, entonces este versículo, ¿verdad? De Génesis 1:31 sigue siendo una realidad. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace es perpetuo. No se puede quitar ni añadir a todo lo que Dios ha hecho. Y la pregunta es, ¿y por qué estamos viviendo algo distinto y diferente de lo que Dios dice en su palabra? ¿Por qué estamos viviendo algo distinto y diferente? Hasta ese momento, el ser humano, ¿verdad? No había elegido escuchar una voz distinta de la de Dios, de la cual Dios le había advertido que no escuche, porque ciertamente el momento en que él escuche esa voz a la cual le llamó el árbol del conocimiento del bien y del mal, que no era más que efectivamente la mente del ser humano motivada por el enemigo Satanás para que pueda elegir y pueda mirarse a sí misma independientemente de Dios, que es lo que nos sucede a nosotros también ahora en este tiempo. Y cuando nosotros nos miramos independientemente de Dios, entramos en conflictos y ya no vemos como Él ve. Y ya no vemos como Él ve. Entonces, lo primero es que, de acuerdo a Eclesiastés, esta creación de Dios, ¿verdad? Cuando Dios dijo, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, y vio Dios que todo lo que había hecho, ¿verdad? Era bueno y bueno en gran manera. Es algo que se tiene que revelar a nosotros y es lo que queremos de alguna manera, efectivamente, entrar a discernir durante estas charlas que vamos a tener, ¿verdad? En la introducción de este tema maravilloso que es esta herencia inmutable, esta herencia maravillosa que el Señor nos dio y que no ha cambiado y que todavía usted y yo, ¿verdad? Tenemos acceso a la misma en la medida en que primero recibamos la revelación del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Del por qué nuestra existencia. Usted ahora mismo ya puede entender del por qué usted existe. No importa en las condiciones que usted haya venido a este mundo. Usted puede haber venido, ¿verdad? Desde un hogar maravilloso en donde papá y mamá y hermanos han sido una bendición para su vida, o puede venir desde un desastre. Como usted desee, usted efectivamente, como haya venido a este mundo, lo importante es que el Señor permitió que usted venga porque usted tiene acceso y capacidad de poder entrar a ver esta creación inmutable, buenísima y buena en gran manera que Dios ha creado para todos los seres humanos. Así que esto es un regalo para todos nosotros y esto es lo que tenemos que comenzar a entender y a recibir para que nosotros vayamos poniéndonos en sintonía. Aquí, de alguna manera, el Señor nos muestra los arranques y el porqué de su creación. Aquí Él pone una base importante. Pero nosotros efectivamente no sabíamos, porque hoy usted y yo nos encontramos en una condición totalmente distinta y diferente a lo que Dios dice que ha hecho. Por un lado, Dios dice que todo lo que ha hecho es bueno y bueno en gran manera. Y por otro lado, el Señor mismo da testimonio en Eclesiastés que todo lo que Él ha hecho no puede ser cambiado. No puede ser ni sumado ni restado.
y que su buena creación hecha, ¿verdad? Buena y buena en gran manera, sigue siendo el día de hoy una realidad. Pero para usted y para mí no es una realidad, porque lamentablemente nosotros, y lo sabemos también por la misma escritura, cuando el hombre decidió no tomar en cuenta a Dios, ¿verdad? No tomar en cuenta a su creador, sino tomar en cuenta efectivamente aquella voz que la escritura la llama como la serpiente. La serpiente indujo al hombre primero, ¿verdad?, a meterle una mentira en su corazón, y era el decirle que podía llegar a ser como Dios, cuando Dios mismo le había prometido al hombre: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, es decir, hagámosle como uno de nosotros. Lo que pasa que el método de Dios para hacernos a su imagen y semejanza, como Él, ¿no es cierto?, es distinto al método humano. Porque el método humano y el método satánico, el método diabólico, ¿verdad?, se centran en nuestras propias capacidades para tratar de ser justos delante de nuestro Padre y para poder merecernos de parte de Él, ¿no es cierto?, el que seamos tachados de justos, seamos calificados de justos por medio de nuestro Padre Celestial, lo cual va a ser imposible porque la Escritura da testimonio en sí misma y dice claramente que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por medio de la fe en Jesucristo, ¿verdad? El Hijo amado de nuestro Padre Celestial. Entonces, nosotros no sabíamos cómo efectivamente el Señor iba a hacer realidad esto. Ahora peor, cuando efectivamente nosotros hemos recibido por herencia esta vida adámica que es contraria a todo lo que Dios es. ¿Cómo el Señor efectivamente iba a hacer esto? Y el Señor nos demuestra y nos muestra después, ¿no es cierto?, que la manera como lo iba a hacer es por medio de Jesucristo. Es decir, por un lado, en el día séptimo aquí Dios crea todas las cosas, ¿no es cierto? Pero ese crear todas las cosas incluyeron en el tiempo, como vamos a ver ya mismo, algo, ¿verdad?, que usted y yo todavía no sabíamos que íbamos a necesitar, y es nuestra redención. Cuando nosotros vamos al libro de Efesios, ahí vamos a encontrar algunas declaraciones que tienen que ver muchísimo con esta verdad. Y este libro es muy importante para nosotros porque nos va a traer al punto en el cual siempre tenemos que arrancar, ¿verdad?, nuestro caminar en Cristo Jesús. Siempre hay un punto desde donde debemos arrancar nuestro caminar en Cristo Jesús. Y esto es un tema de todos los días. Porque muchas veces nosotros nos estamos cuestionando qué hacemos para, de alguna manera, caminar en el Espíritu. ¿Cómo lo hacemos para caminar en el Espíritu? Y la Escritura en este libro nos va a mostrar, ¿verdad?, primero lo que somos, porque el momento en que entendamos lo que somos, ¿verdad?, va a dar lugar a la respuesta de qué es efectivamente lo que tenemos, si sabemos qué es lo que somos, con qué contamos para efectivamente vivir esta vida que el Señor quiere que usted y yo vivamos y disfrutemos, que es la misma vida de Él, haciendo honor a algo que Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Mire, usted nunca piense que Dios fracasó en su propósito, porque Él nunca fracasa, si no, no fuese Dios. Él tenía, desde antes de la fundación del mundo, un plan para nuestra redención. Él sabía lo que iba a pasar con Adán. Él sabía lo que iba a pasar con usted. Él sabía hasta los más mínimos detalles de sus luchas, dificultades, problemas y de todo lo que usted es. Él sabe, lo conoce. Él está ahora en conocimiento absoluto de todo lo que usted es, más allá de lo que usted inclusive conoce de usted mismo. Él sabe exactamente todo de cada uno de nosotros, siempre lo ha sabido. Y Él, sabiendo todo aquello, por esto mismo es Dios, lo que ha hecho básicamente, ¿no es cierto?, es efectivamente no solamente terminar ahí en Génesis capítulo 7, esta obra maravillosa, sino que Génesis capítulo 7 incluye algo maravilloso, y es nuestra redención, ¿verdad?, que va de la mano con lo que Cristo hizo,
¿verdad? En su momento y en su tiempo, cuando Él estuvo en la cruz del Calvario y dijo, consumado es. Eso es otra manera, ¿verdad?, de que efectivamente el Señor nos muestra cómo Él culminó una obra que todavía nosotros habíamos desconocido, y esta es justamente la revelación que Dios le da al apóstol Pablo para que nos pueda dar a nosotros el día de hoy. Es decir, Dios ha seguido durante toda nuestra vida, aún el día de hoy, trabajando permanente y continuamente para poder librarnos de toda esta vieja generación, de esta vieja creación. Y lo que hizo Él es traernos redención antes de que usted y yo seamos conscientes, traernos redención y efectivamente cumplir todo lo que Dios le había mandado a Jesucristo para que Él pueda comprarnos con su sangre preciosa y maravillosa. Mire, en Efesios 1:20, en relación a esto que estamos mirando, dice la Escritura que el Señor lo resucitó de los muertos, escuche bien, que el Señor lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Y lo sentó a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Que el Señor lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Pero mire, el Señor estaba haciendo una obra de redención. El Señor estaba haciendo para nosotros una obra de salvación, una obra de liberación. ¿Ok? Y mire qué importante, así como sucedió en el caso, ¿verdad?, de la primer creación, en donde no se necesitaba todavía redención, porque el hombre recién había sido creado, Dios hizo todas las cosas buenas, llegó al día sexto y creó al hombre a su imagen y semejanza, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno y en gran manera, y recién ahí introduce al hombre para que disfrute, ¿verdad?, de toda la bendición que Dios es. Y ahora en esta obra de redención, ¿verdad?, que para nosotros era algo oculto, resulta que pasa exactamente lo mismo. El Señor, ¿verdad?, manda a su Hijo para que cumpla la obra de redención, y efectivamente Él se hace hombre. Él es engendrado por el Espíritu Santo de Dios a través de María, ¿verdad? Él toma la cabeza de la humanidad y el Señor cumple por todos los seres humanos, ¿verdad?, todo lo que Dios había demandado. Él cumple la ley y los profetas. Por eso dijo el Señor Jesucristo, yo no he venido a abrogar la ley, yo no he venido a anular la ley, sino he venido a cumplirla. Y es que Dios le mandó a Cristo a que cumpla toda la ley, porque la ley es espiritual y al él ser espiritual tenía la capacidad de poder cumplir todas las demandas de Dios. Pero Él lo hace en una condición de hombre. Por eso es que Dios se hace hombre, para que usted y yo tengamos acceso a todos los beneficios de Jesucristo hombre, o del Dios hombre que había venido a rescatarnos a usted y a todos nosotros. Y la Escritura nos dice algo maravilloso, que Él tenía que hacerse carne, ya que los hermanos también habían participado de lo mismo. Qué maravilloso, ¿verdad? El Señor nunca había participado de la carne porque Él era espíritu, pero sin embargo el Señor sabía que Él iba a ser nuestro hermano. Pero para que sea nuestro hermano, Él tenía que participar de la carne como nosotros. Y efectivamente Él se hace carne para participar de la carne, pero cuando Él se hace carne y participa de la carne, lo que hace es cumplir por toda carne todos los mandamientos y todas las demandas de Dios, ¿verdad? Pero ¿para qué Él cumple, verdad, en su carne todos los mandamientos y todas las demandas de Dios? Para que nosotros, que somos sus hermanos, que nunca hemos participado del Espíritu, pero que sí participamos de la carne, ahora también nosotros, por su gracia, podamos participar de lo que realmente somos, Espíritu. Es decir, nuestro Padre y nuestro hermano mayor se hace hombre como nosotros, que somos sus hermanos, para participar de lo mismo, para que efectivamente el redimirnos en su condición de carne y hacernos partícipes del Espíritu, porque somos hermanos de Él. Así que Él cambia, ¿no es cierto?,
la vida, esta vida maravillosa de Él por la nuestra para hacerse como nosotros, pero para que nosotros después nos hagamos como Él. Entonces así participamos nosotros como hermanos. Él participa de lo que efectivamente yo fui primero. Yo primero fui carne. Pero como el Señor sabía en la eternidad que yo iba a ser hermano de Jesucristo, yo no lo sabía, Él sí lo sabía. Entonces, Él hace que venga mi hermano mayor para que se haga carne como yo, pero en su condición de carne Él pueda cumplir toda la justicia de Dios. Y así es como efectivamente Dios me hace partícipe de toda la justicia de mi hermano mayor. Así como nosotros hemos heredado y hemos recibido todo lo que fue el primer hombre, Adán, es decir, el pecado, la muerte, la naturaleza pecaminosa, el temor, el miedo y todas las aberraciones que vienen efectivamente de esta vieja creación caída. Ahora el Señor me hace partícipe de todo lo que Jesucristo es, ¿verdad? Y me hace partícipe efectivamente porque Él sabía desde antes de la fundación del mundo que yo iba a ser su hijo. Yo no lo sabía, pero Él sí lo sabía, ¿verdad? Entonces, fíjese qué maravilloso. Primero, el Señor nos introduce, ¿en qué momento nos introduce de la obra de la redención? Así como introdujo a Adán, al primer hombre, en la obra de la creación, al último, ¿sabe en qué punto nos introduce a nosotros en la obra de la redención? En la cruz del Calvario. Al último, el último día, ¿verdad? Efectivamente, el día sexto. Así como el Señor en el día sexto, ¿verdad? En el día sexto incluyó al hombre para que disfrute de toda la obra que Dios había hecho, ahora el Señor también nos incluye en el mismo día, pero es en la muerte de Cristo para que nosotros muramos a nuestra vieja creación y ahora resucitarnos en el día séptimo para que disfrutemos de todo lo que Él es y otra vez traernos a esta revelación maravillosa de que todo lo que Él ha hecho es bueno y bueno en gran manera, pero ahora en una posición distinta, porque ahora yo tengo la vida de Él. Adán nunca tuvo la vida de Él. Adán tuvo un soplo de vida, pero ahora yo tengo la vida de Él. Entonces yo estoy todavía en una mejor posición de Adán. Y fíjese lo que dice la Escritura. Dice, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Ok? Eso que es tan alto, es tan grande para que usted y yo lo podamos comprender y entender, ¿verdad? Que ya el Señor nos va a dar en su momento cada día más entendimiento de este versículo que es tremendamente maravilloso. Yo le invito a que vaya al mismo capítulo de Efesios 2:6, escríbalo, no vaya ahora, pero escríbalo. Y el Señor ahí nos revela algo maravilloso, que esto sí lo va a poder usted entender. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó, juntamente con Él nos resucitó y asimismo juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, el Señor me colocó al arranque de esta obra de redención en la muerte de Cristo para sentarme juntamente con Él a la diestra del Padre y que yo pueda hoy disfrutar esta nueva creación de Dios. Más grande regalo y más grande gracia no puede existir. No hay algo más grande que esto. Porque resulta que mi posición actual es sentado juntamente con Cristo a la diestra de Dios. Y si usted está sentado juntamente con Cristo, es decir, usted está en la misma posición de Cristo, porque es su hermano. Porque en donde Cristo está, yo estoy. Lo habíamos dicho la semana anterior. Por ejemplo, si usted tiene un billetito o un papelito y lo pone dentro de un libro y lo pone dentro de su Biblia,
Desde ese momento a donde viaje su Biblia, ¿verdad? Va a ser la historia del papelito. Porque donde vaya la Biblia va el papel. Porque lo que le sucede a la Biblia le va a suceder también al papelito que está dentro de la Biblia. Si es que esa Biblia, por decirlo así, y es solamente una analogía, recibiría gloria, pues el papelito recibe gloria juntamente con esa Biblia. Pero al revés, si es que esa Biblia fuese quemada, el papelito se quema juntamente con la Biblia. Esta es la idea central que el Señor nos quiere transmitir, que el Señor nos ha puesto en Cristo para que la historia de Cristo sea mi historia. Es decir, la historia suya con Cristo, ¿sabe cuándo arranca? Cuando es crucificado juntamente con Él. Para que su vieja creación desaparezca y para hacerle partícipe de la nueva creación de Dios, de las nuevas cosas de Dios, de la nueva vida que Dios es. Para hacerle partícipe de la nueva vida que Cristo es. Para ahora sí, realmente que usted tenga en su espíritu la vida de Él, que es imagen y semejanza de Dios, para que vaya creciendo en usted y usted la vaya experimentando y ahora tenga la vida de Él y efectivamente se cumpla el propósito de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No se olvide que el primer hombre es un hombre creado y el segundo hombre, que es Cristo, que está en nosotros, es un hombre engendrado. Una cosa distinta es que un artista famoso pueda crear una escultura preciosa. Pero otra cosa distinta es que ese artista tenga un hijo. ¿Qué será más valioso? Porque ese artista, el hijo del artista, va a tener todos los genes, va a tener todas las características y va a tener seguramente todas las potencialidades que tiene el artista. Entonces el Señor no se conformó, ¿verdad? Simple y sencillamente con hacer una escultura bonita. Si el Señor vio en Génesis, en un principio cuando creó al hombre en el día sexto y vio Dios todo lo que había hecho y aquí era bueno y bueno en gran manera, ahora el Señor, ¿verdad? En el día séptimo, que es la resurrección, ¿verdad? En la cual nos resucita y nos crea juntamente con Él para que disfrutemos todo lo que Él ha hecho. Entonces la pregunta es, ¿cómo estará de rebosante el corazón del Señor? El Señor dirá lo mismo, he aquí, y vio todo lo que Dios ha hecho y es bueno y bueno en gran manera. Yo creo que triplica y cuadruplica y quintuplica el anhelo, el deseo, ¿verdad? Y ese amor del corazón de Dios por usted y por mí, por haber hecho esta obra preciosa y maravillosa. Y ahora solamente esperando que usted se haga dueño, que usted reciba esta bendición de parte de nuestro Padre. Así que yo lo que quiero transmitirle ahora es un tema muy importante. Su vida en Cristo arranca en su muerte para que usted esté sentado juntamente con Él. La pregunta es, ¿Cristo está muerto o está resucitado? Cristo está resucitado. Si Cristo está resucitado, ¿en dónde está usted? Está sentado, como dice la Escritura, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tú en este momento estás sentado con Cristo. Esa es tu realidad actual. ¿Tú te ves así? ¿O te ves todavía el miserable, pobrecito, viejo hombre de la vieja creación que le está pidiendo al Señor que le mande comida para los perrillos? Porque así es como nosotros normalmente enfrentamos nuestra vida actual y esto lo hemos lamentablemente agarrado de nuestra vida religiosa. Porque la vida religiosa se conforma con las obras que caen de la mesa para los perrillos y no se sienta en la mesa, ¿verdad?, del Señor como hijo. Y lo que la Escritura quiere y el Señor quiere es que si Él efectivamente ha hecho una obra que no es por merecimiento, que no es por tu propia justicia, que no es por tu propia capacidad, no es por cuánto tú te hayas esforzado, sino que es la gracia, es la misericordia de Dios, el amor que Él ha tenido para contigo eternamente, que ha hecho posible el que tú hoy puedas disfrutar. Si le crees,
de toda esta maravillosa creación que ya ha hecho. Pero si tú le quieres creer a tu desgracia más que a la gracia de Dios, pues ahí tenemos un problema, porque vamos a seguir viviendo en desgracia, vamos a seguir viviendo en tormento, en miedo, en temor, en angustia, en lucha y en sudar la gota gorda para ganarnos el pan de la vida. A muchos nos encanta el vivir así. A muchos de nosotros nos encanta el sufrimiento. Es más, nos preocupamos cuando no hay sufrimiento. Nos estresamos cuando no hay estrés. Nos encanta vivir en temor. Nos encanta atraer la fe en negativo respecto de que algo malo va a suceder. Tenemos nosotros un negativismo permanente y continuo que estamos irradiando no solamente a nuestra propia vida, sino a nuestros hijos, a nuestra esposa y a nuestro entorno. ¿Por qué? Porque nuestro viejo hombre es así. Porque nuestro viejo hombre es incapaz de poder ir más allá de lo que el Señor ha hecho. Esta nueva creación de Dios, ¿verdad? En la que tú te sientas. Fíjate la posición. Tu posición es que tú estás sentado. Así es como comienza la verdadera relación con Dios. La verdadera relación con Dios no comienza andando. No comienza haciendo, no comienza caminando, sino comienza sentado, descansando. Comienza realmente recibiendo la provisión de Él. Así como la historia del primer hombre, Adán, ¿cómo arrancó? Recibiendo toda la creación y toda la bendición de Dios. El primer hombre arranca con una creación maravillosa. Arranca con toda la comida exquisita que podía efectivamente ver con sus ojos. Arranca con una creación perfecta en todo sentido. Arranca con un Dios que lo amaba permanente y continuamente. Arranca con un Dios que había dicho cuando hizo al hombre y vio Dios al hombre y he aquí que vio que todo lo que había hecho es bueno y bueno en gran manera. Arranca así el hombre. Ahora nosotros arrancamos en una mejor posición que Adán. Porque Adán recibió toda una maravillosa creación. Ahora nosotros recibimos al dueño de toda la creación, que es Cristo mismo, nuestro Padre. El Señor ya no se conformó, ¿verdad?, con solamente hacer lo que hizo con Adán, hacernos a nosotros posiblemente un jardín de Edén. No, ahora nos introdujo en el verdadero jardín, que es Cristo, en la verdadera vida y tierra prometida, que es Cristo. Y allí es donde usted y yo, hermanos, tenemos que aferrarnos. La manera de poder arrancar nuestra relación con Dios en el Espíritu es sentados, descansando en lo que Él ha hecho, en lo que Él dice que nos ha dado, en la redención que nos ha regalado, en la muerte que nos dio juntamente con Él en la cruz del Calvario y en esta resurrección. Y no solamente que nos resucitó, no solamente que nos resucitó. Fíjate lo que dice aquí la Escritura en Efesios 2:8. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, esto tiene que ver con algo que el mismo Cristo dijo cuando estaba en los días de su carne. Porque uno de los grandes problemas nuestros, hermanos, es como nosotros no hemos aprendido a echar mano de esta vida eterna que está en nosotros. Y nosotros hemos mal entendido que lo que significa nuestra relación con Dios es que no nos falte nada, o que si es que el Señor permite que nos falte es que Él nos lo va a proveer y ese es el punto central de nuestra relación con Dios, absolutamente equivocados. De lo que se trata nuestra relación con Dios es que la vida de Él sea real en mí. Porque la vida de Él real en mí es la vida que efectivamente ha vencido a cada circunstancia, a cada lucha, a cada dificultad, a cada prueba, a cada escasez, a cada enfermedad, a cada pandemia que tengamos enfrente. Esa es la vida que efectivamente el Señor quiere que tú experimentes, porque es la vida invisible. Esto no se trata de que no te vengan problemas, sino se trata de que salga a luz la vida que aplasta los problemas.
Esto no se trata de que no haya escasez, sino de que se trata de que aún en medio de la escasez yo sigo siendo gozoso porque la vida que está en mí es más poderosa, más grande que la escasez. Como cuando Cristo efectivamente, y veíamos nosotros en estos días de charla, cuando Cristo estuvo juntamente con Satanás, ¿verdad? Allí siendo tentado por él, y cuando la Escritura dice que tuvo hambre después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Obviamente su cuerpo tuvo hambre y Satanás sabía que él tenía una necesidad exterior. Y la tentación de Satanás viene y le dice, si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Tremenda tentación. Si usted se moría del hambre y tenía esa capacidad para poder hacerlo, ¿acaso usted no le hubiese demostrado que era Dios? Y usted hubiese convertido, ¿verdad?, esas piedras en pan. Pero el Señor le demostró algo maravilloso y le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Esto es efectivamente lo que el nuevo hombre, la nueva criatura y la nueva creación reciben como alimento permanente y continuo, y lo demás deja de tener sentido. La vida que viene de él, la palabra que viene de la boca de Dios, las promesas, como por ejemplo esta, el Señor te ha sentado a ti juntamente con Cristo a la diestra del Padre. Esto es verdad. Ahora, esto debe tener una connotación poderosa en tu vida. Esta no es una declaración, esto no es doctrina, esto no es un concepto real, esto es una realidad que tiene que ser efectivamente vivida, experimentada en tu propio ser. Esto es lo que el Espíritu Santo quiere para ti, quiere para mí. Yo puedo hablar aquí vehementemente, pero yo mismo pido al Señor cada día el poder agarrarme efectivamente de esa vida. El apóstol Pablo decía, no que ya sea perfecto, ni que lo haya conseguido todo, sino que procuro asirme de aquello para lo cual ya fui asido por Cristo. Procuro yo mismo agarrarme y aferrarme a lo que Cristo ya hizo por mí. Es lo mismo. Y esa es la posición que nosotros debemos tener, procurar agarrarnos y aferrarnos a lo que Cristo hizo por nosotros. Este es el salvavidas que el Señor nos mandó y del cual nos tenemos que aferrar para que efectivamente podamos salir absolutamente a flote. Mire lo que decía el Señor Jesucristo. Aquí hay un tema de descanso, hermano, que tenemos que entender. Si usted no descansa en la realidad de todo lo que Dios ya ha hecho en su vida, y específicamente cuando Él le dice que usted ha sido sentado juntamente con Cristo, ¿verdad?, a la derecha del Padre en los lugares celestiales en Cristo Jesús, todas las bendiciones que tú necesitabas están incluidas en este combo de la salvación, por llamarlo de alguna manera, que se llama nuestro precioso y maravilloso Salvador Cristo Jesús. Esta vida preciosa y maravillosa ya la tienes tú viviendo en tu corazón y en tu espíritu, con toda la provisión necesaria para que tú puedas vivir el resto del tiempo que tengas en esta carne absolutamente en victoria. Y la victoria es la vida de Él siendo una realidad en ti. La victoria Él es, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es la victoria. Entonces, ¿cómo yo arranco día a día en estas cosas? Pues porque hay una realidad. Porque voy a tener dificultades, porque voy a tener pruebas, porque voy a tener tentaciones, porque voy a tener escasez, porque voy a tener luchas, ¿sí? Les aseguro que así va a ser. Y en la medida en que ustedes se agarran del Espíritu más, ¿por qué? Porque los problemas, las luchas, las dificultades y cualquier prueba exterior lo que hace es estimular la vida de Cristo en usted. Y el propósito central de Dios es que la vida de Cristo en usted se estimule, para que sea su experiencia y la que finalmente enfrente todo lo que usted tiene que enfrentar en esta tierra y en la eternidad, porque finalmente esa vida es eterna, es para siempre, no es para apenas 20, 30 años o 10 los que nos queden en esta carne. Esta vida a la cual el Señor le está trayendo es para toda la eternidad, de tal manera de que cuando usted salga de este cuerpo, inmediatamente se va a despertar en el cuerpo glorioso de Cristo, por siempre. Por toda la eternidad. Ahora, esto es un regalo maravilloso. Esto no es religión. Esto no tiene nada que ver con que tengo que cumplir esto ni que tengo que cumplir el otro. Esto tiene que ver con entender que mi Padre maravilloso ha provisto todo como para Adán, pero ahora todavía multiplicado
porque me unió juntamente con Cristo en la cruz del Calvario para matar mi vieja creación, sepultarme y resucitarme juntamente con Él, para sentarme juntamente con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y yo disfrute todo lo que Él es. Qué maravilloso regalo que tenemos. Entonces, ¿cómo arrancamos nosotros? Siempre sentados, siempre descansando. Sentarse significa descansar. Mire, cuando usted normalmente camina mucho, efectivamente usted siente que su cuerpo comienza a pesar. Sus rodillas comienzan a tener dolor. Sus tobillos comienzan a sufrir. Sus músculos comienzan efectivamente a estar adoloridos, etcétera, ¿no? Así. Pero en el momento en que usted se sienta, todo ese peso que usted estaba cargando lo está transmitiendo directamente a otro cuerpo exterior. Es decir, si usted se sienta y siente descanso, alguien está soportando su peso, ¿o no? ¿Quién está soportando su peso? Alguien distinto a usted. Pues es exactamente lo mismo en nuestra relación con Cristo todos los días. El Señor nos ha sentado juntamente con Él para que Él sea nuestra silla espiritual de descanso y sobre Él cada día nosotros podamos efectivamente descargar nuestras culpas, descargar nuestros dolores, descargar nuestros afanes, descargar nuestras tristezas, descargar nuestros dolores, nuestras luchas. Y el Señor Jesucristo nos deja hasta la saciedad. Voy a hablar de 2 versículos simplemente, pero por ejemplo, alguno que conocemos, Mateo 11, 28, 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Exactamente lo mismo que está diciendo Efesios, sino que ahora ya en una posición espiritual, todavía en mejor posición de la que Cristo estaba cuando lo dijo, porque estaba todavía en su carne. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, es decir, echen sobre mí todo esto, que yo les haré descansar. Bueno, la posición en la cual el Señor nos puso y nos sentó juntamente con Cristo es para que nosotros siempre estemos descansados, estemos como plumitas, que seamos efectivamente gente que no siente peso. De hecho, el Señor Jesucristo dijo, llevad mi yugo, porque fácil es mi carga y ligera mi carga. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y mi yugo es su espíritu para su conocimiento. Ese es el yugo, su Espíritu Santo que nos da libertad. No es el yugo de opresión, es el yugo de libertad, es el yugo de vida que nos da el Espíritu Santo de Dios. Entonces, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Otra manera, como lo pudo haber dicho, es cada día que ustedes sientan agobio, porque efectivamente lo van a sentir. El Señor dijo, en el mundo hallaréis aflicción. Nos ha advertido eso. Y es normal que efectivamente nosotros sintamos aflicciones. Es normal que nosotros sintamos problemas y dificultades. Es normal que nosotros tengamos luchas. Sí, mi hermano, es absolutamente normal todo aquello. Pero el Señor dijo que si nosotros venimos a Él, que descuidemos porque Él ha vencido al mundo. Claro, si yo estoy sentado en Él, ¿quién va a vencer al mundo por mí? Él. ¿Y Él me va a dar descanso? Mira lo que dice aquí otro versículo. Primero de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Ahora estamos en un momento en donde debe haber muchísima ansiedad en las personas. Porque en este mundo en el cual efectivamente nosotros nos vemos inmersos, en donde todo es dinero, en donde todo es trabajo, en donde todo es gasto, en donde lo que nosotros entendemos como vida significa cuánto tengo para que el sistema y el sistema de mi familia pueda seguir existiendo. Nos pone mucha presión en el corazón, más cuando hemos tenido que parar.
Más cuando mucha gente está perdiendo empleo. Más cuando efectivamente ese empleo para nosotros era la fuente de la comida, del estudio y de las bendiciones que queríamos dar a los nuestros. Más cuando efectivamente ese empleo me da la capacidad de poder seguir pagando mi arriendo, pagando mi luz, pagando mi internet, pagando mi teléfono. Evidentemente, si esa ha sido mi vida, tal vez ahí es momento, y específicamente para los que conocemos a Cristo ahora, de decirle un pare, porque si eso me está comenzando a golpear en el corazón, a ver, esa no es tu posición. Tu posición no es una posición en la que si tienes o no tienes trabajo. Tu posición es en la que si estás o no estás sentado en Cristo Jesús. En la que si estás o no estás sentado para que descanses en Él. Por eso es que nosotros necesitamos estar sentados en Él para que cualquiera que sea nuestra circunstancia, nosotros descansemos. Y esto es porque el Señor mismo lo permite para que nosotros probemos que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La única manera como nosotros vamos a poder entender, comprender y experimentar que no solo de pan vivirá el hombre, es no teniendo pan. No hay otra fórmula. Pero para que echemos mano de la palabra que es vida y que es el verdadero pan espiritual y que es el que finalmente hace que el pan del diario, el pan físico se haga realidad. Y si no, ve a Cristo, ¿verdad? Multiplicando los panes y los peces. Él no trabajó ni se sacó el aire yendo a comprar y haciendo dinerito para darle comer al resto. Él simplemente multiplicó todo eso, pero esa es la vida que tú tienes en tu espíritu. Es una vida que multiplica, es una vida que no tiene temor, es una vida que va a enfrentar cualquier circunstancia. Él es más grande que la pandemia. Él es más grande que la dificultad de trabajo. Él es más grande que el problema que podemos tener en la alacena en este momento. Él es más grande que cualquier circunstancia que estés viviendo. Él es más grande que el encierro que tengas en tus cuatro paredes. Si tú estás en Él, entonces no estás encerrado. El apóstol Pedro, ¿verdad? Y Pablo nos muestran muchas veces que aún en la cárcel, en el centro mismo en un cuarto seguramente húmedo, ¿verdad? Unidos a una piedra con un grillete, estaban alegres y gozosos y cantando. ¿Cómo es eso? Porque ellos estaban sentados en Cristo a pesar de que estaban agarrados a una piedra físicamente. Esa es la gran diferencia y lo que el Señor nos quiere mostrar a ustedes y a mí en este tiempo. Echando toda vuestra ansiedad. Si algo necesitamos nosotros ahora es echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Porque tenemos muchas cosas por las cuales estamos ansiosos. No te olvides que tu viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Otra manera de decirlo es que el ansioso fue crucificado juntamente con Él. El ansioso fue crucificado juntamente con Él. El enfermizo fue crucificado juntamente con Él. El tristón fue juntamente crucificado con Él. El que siempre se queja de, uy, mi destino, fue crucificado juntamente con Él. El que tiene temor, el que tiene miedo, fue crucificado juntamente con Él. Entonces, tal vez lo que el Señor te está diciendo es, estás en una posición que no es tu posición, porque tú estás escogiendo estar en Adán, en el viejo hombre, en la vieja creación. Estás escogiendo el que yo sea simplemente para ti un Dios de migajas. Estás escogiendo simple y sencillamente que yo sea para ti el Dios bombero, al cual le llamas solamente para apagar incendios. O el Dios Papá Noel, porque para eso lo tenemos. Y eso cualquiera, independientemente de que seas cristiano, de que seas católico, de que seas musulmán o de que seas lo que tú quieras. Cuando nosotros nos relacionamos de esa manera con Dios, entonces Dios es un amuleto para que nos vaya bien en la vida. No es nuestro verdadero Dios. Pero cuando efectivamente nosotros hemos nacido de Él, sí que cambia la película. Mateo 6 dice, mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Todo esto tiene que ver con estar sentados. La relación diaria del cristiano arranca sabiendo cuál es su posición de acuerdo a lo que dice la palabra de Cristo. Y la posición es que tú estás sentado en Cristo Jesús.
Y esa posición determina que tú has sido bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo Jesús, de acuerdo a Efesios capítulo 1, versículo. No necesitas más bendición. Toda la carne ha sido echada en el asador. Así que quitémonos aquello de ¿qué hago? Porque cada vez que tú dices ¿qué hago? El Señor te va a decir, siéntate, descansa en mí. Ese es el comienzo para usted y para mí. Siéntate y descansa. Cuando nosotros estamos quietos, sentados y descansados, entonces vamos a disfrutar como Adán entró a disfrutar de toda la creación de Dios sin haber hecho nada. Y ahora nosotros entramos a disfrutar de toda la creación nueva de Dios, siendo sus hijos sin haber hecho nada. Por eso es que el comienzo nuestro es Adán y el fin es la cruz de Cristo en la vieja creación. Pero el principio de nosotros con Cristo es la muerte de Cristo para que muera nuestro viejo hombre y la resurrección para sentarnos juntamente con Cristo en los lugares celestiales y que podamos disfrutar de toda la provisión maravillosa de nuestro Dios. Este es el verdadero arranque para la vida de victoria, que es la vida de Él funcionando en mí. Siempre es lo mismo, siéntate y descansa en Él. Siéntate y descansa en Él. No estés buscando soluciones. Si buscas soluciones, si buscas qué hacer, si buscas orar muchísimo para que Dios te dé luz y te ilumine, estás equivocado. Porque la oración, como dicen, no, la oración no es el camino. Yo soy el camino, dijo el Señor Jesucristo. Él nunca dijo la oración es el camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces ven y siéntate a Él y ahí la oración comenzará a tener sentido, porque ahí sí te vas a comunicar con Él. Y como hablábamos la semana pasada, la oración es una conversación permanente y continua de Cristo y yo, o de mi Padre y yo en mi espíritu. Eso es oración, eso es orar sin cesar. Porque si iríamos entonces al orar sin cesar, conforme a esta misma perspectiva en la carne, entonces tú tendrías que estar orando 24 horas 7 arrodillado y no serías capaz de poder hacerlo. Pero el orar verdaderamente es ten comunión permanente conmigo todos los días, porque yo soy tu gozo, porque yo soy tu fortaleza, porque yo soy tu escudo, porque yo soy quien te amo, porque yo soy quien está contigo siempre, porque yo soy quien te proveo, porque yo soy quien te bendigo, porque yo soy tu bien y tu misericordia cada momento y a cada instante. Ese es nuestro Padre maravilloso. Así que, hermanos, el arranque de caminar que vamos a ver después, el arranque del caminar, para nosotros arranca con estar sentados y con estar descansando en Cristo. Y van a ver cómo lo demás comienza a venir por añadidura. Continuamos la próxima semana. Muchas bendiciones.